Buenos días, doctores, ¿cómo están? Bien, señor. Doctor, buenos días. Buenos días para todos. Buenos días para todos. Doctor, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos Buenos días, días, doctor. doctor y compañeros. Hola, compañerita hermosa. Buenos días, compañerita. Buenos días. Bueno, 3 minutos y comenzamos, doctores. Bueno, doctores, ¿en qué quedamos el día viernes? ¿Cuál fue el último tema que vimos? Profe, estábamos viendo ya lo de servidores públicos. Habíamos. Perfecto, estábamos en el 20. Listo. Entonces nos vamos a remitir, mis doctores, al artículo 21 del Código Penal. Y básicamente, y esto para complementar el concepto de tipicidad, más que todo de tipicidad subjetiva. Lo que nos indica en el artículo 21 del Código Penal es que una conducta se puede cometer un delito, básicamente. Un delito se puede cometer o con dolo, o con culpa, o con preterintención. Son las tres formas en que una persona puede cometer un delito. Ojo, con dolo, con culpa y con preterintención. Ahora bien, el artículo 22 inicialmente nos habla de qué, nos habla del dolo. ¿Cuál es el concepto? Que para el Código Penal, o que el Código Penal trae consagrado como dolo. Alguien que lea el artículo 22, por favor.
El 22, profe, Sí, señora, 22. dice, la conducta es dolosa cuando la gente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización. También será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su no producción se deja librada al azar. Listo, gracias, Lisa. Entonces, básicamente, mis doctores, esta primera forma o esta primera modalidad en que una persona puede cometer un delito, esto es el dolo, quiere decir lo siguiente, mis doctores. Inicialmente, que esa acción o esa omisión, ojo, esa acción o esa omisión es voluntaria, que hay voluntad y que la persona sabe o conoce que esa conducta es delito. Entonces, doctores, el dolo está dividido en dos grandes aspectos: el conocimiento y la voluntad. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento que su actuar es delictivo. Él conoce, sabe que lo que está haciendo es un delito y aún así quiere su realización. Él quiere cometer ese delito. Hay intención y hay voluntad de cometer ese delito. Entonces les repito, mis doctores, el dolo está dividido en dos grandes etapas. La primera etapa del dolo se denomina el aspecto cognoscitivo. Algunos otros doctrinantes le denominan a este aspecto cognoscitivo, le denominan también aspecto cognitivo. ¿Y en qué consiste esta primera etapa del dolo, conocida como aspecto cognoscitivo o aspecto cognitivo? Pues básicamente es en que, ojo, le repito, cuando yo hable del agente, estoy hablando de esa persona a la que le estamos analizando su comportamiento, de la persona, del procesado, por decirlo de otra forma. Esa persona conoce, sabe que su actuar se encuentra prohibido por el derecho penal colombiano, que hay una sanción para ese actuar. Él sabe que su actuar es delictivo, tiene ese conocimiento previo, que su actuar es delictivo. No se necesita ser abogado para saber que matar a una persona está prohibido. No se necesita ser abogado para saber que violar a una persona es es delito. O no se necesita ser abogado para tener el conocimiento que ingresar a una casa ajena con el propósito de hurtar pertenencias es delito. Entonces, en eso consiste, mis doctores, este primer aspecto del dolo, que se denomina el aspecto cognoscitivo o el aspecto cognitivo. El segundo gran ingrediente del dolo, ya vimos que el primero es el cognoscitivo, se denomina el aspecto volitivo. Ojo, mis doctores, aspecto volitivo. ¿Y en qué consiste este aspecto volitivo, doctores? Es en la voluntad o en la intención de la gente de querer realizar esa conducta típica y esa conducta antijurídica. Él quiere la realización de esa conducta. Por eso la sentencia que les envié al grupo de WhatsApp dice que el dolo está dividido por conocimiento y voluntad. Esto es, aspecto cognitivo y aspecto volitivo. Una vez hemos analizado estas dos formas o estas dos clases de dolo, los dos grandes aspectos del dolo, los dos ingredientes del dolo,
tenemos que hacer claridad en lo siguiente, doctores. Se tienen que reunir estos dos elementos para pregonar que una conducta es dolosa. Entonces, ustedes podrán indicar que una conducta es dolosa cuando identifiquen que sobre la gente se reúnen tanto el componente volitivo como el componente cognitivo. La persona sabía que su comportamiento era delito y aún así quiso su realización. Doctrinariamente, doctores, se han consagrado algunas clases de dolo. Esto es, para nuestra doctrina existen algunas clases de dolo. La primera clase de dolo se denomina el dolo directo. Ojo, dolo directo. Entonces vamos a analizar esta primera clase de dolo, conocida como dolo directo. ¿Y en qué consiste el dolo directo? Dice la doctrina, o la doctrina indica, que básicamente se presenta cuando hay una estrecha relación o una estrecha consonancia entre lo querido ilícitamente por el autor y el resultado obtenido. Esto es, el resultado que se produjo era el resultado que el autor del delito quería. Dos enemigos, uno de ellos decide matar al otro y efectivamente con el empleo de un arma de fuego o de un arma blanca, de un arma cortopunzante, efectivamente lo mata. Entonces nótese que el resultado muerte era el que efectivamente quería el autor. En esos casos, ese es el típico ejemplo, doctores, de un dolo directo. Existe otra clase de dolo, que se denomina el dolo indirecto. Ojo, dolo indirecto. Los estudiosos del derecho penal indican que el dolo indirecto se presenta cuando, dicen, el dolo indirecto es la concurrencia accidental pero dolosa de una segunda conducta punible o de un segundo delito que se adiciona a otra querida y ejecutada en forma directa por el autor. Entonces, repito, y con un ejemplo lo vamos a entender un poco mejor. Dicen que el dolo directo es la concurrencia accidental pero dolosa de un segundo delito que se le adiciona a otro querido y ejecutado por el autor. Pues vamos, les digo que lo entendemos mucho mejor con un ejemplo. El típico caso del sicario. Entonces tenemos el caso de un sicario. Este sicario se dirige donde su víctima y la mata. Ese es el típico caso del dolo directo. El resultado era lo que él quería. Pero ¿qué pasó? Cuando el sicario mata a la víctima, de pronto rodeado por la policía. ¿Y qué hace el sicario? Amenaza a una persona que va conduciendo un vehículo para hurtarle el vehículo y huir del lugar. La pregunta es, inicialmente, ¿el sicario tenía planeado amenazar a una persona y robarle un vehículo? La respuesta es no, no lo tenía planeado.
Él no lo quería, pero sí lo daba como una probable perpetración, o era probable que eso tuviese que ocurrir, pero él no estaba dentro de su plan inicial. Entonces, habrá un dolo directo con relación a la víctima del sicariato, pero un dolo indirecto con relación a esa persona a la que se le hurtó su vehículo, con el cual el sicario pretendía abandonar el lugar. Otro ejemplo. Un enfermero de un establecimiento médico. Resulta que este enfermero aprovecha el estado de inconsciencia de una víctima para accederla carnalmente. Entonces el enfermero ubica ya a su víctima que está en estado de inconsciencia y la accede carnalmente. Cuando de pronto se ve sorprendido por una enfermera, la enfermera encuentra al enfermero sosteniendo una relación con un paciente del hospital en estado de inconsciencia. El enfermero toma un bisturí y mata a la enfermera con el objeto de eliminar a esa persona que era testigo del acceso carnal con esta persona inconsciente. Entonces ustedes se preguntarán, ¿en algún momento el enfermero tuvo la intención de matar con su plan inicial a esa enfermera? No. Eso se dio accidentalmente cuando la enfermera lo sorprendió. Y el enfermero, pues ahí sí dolosamente, porque él de todas maneras toma la decisión de matarla, el enfermero le quita la vida. Entonces hablaremos que existe un dolo directo, ojo, dolo directo, con relación a esa víctima del delito sexual. Y un dolo indirecto con relación a la víctima del homicidio. Doctores, preguntas al respecto. Está todo muy cuénteme, Jairis. Doctor, en este caso, como son dos víctimas, se le condenaría a este enfermero por los dos casos, ¿cierto? O sea, Sí, porque son señora. dos muertes. No, porque Ok. básicamente el primero no es una muerte, es un acceso carnal. Es un acceso carnal, sí, pero también, entonces le condenarían por acceso carnal más por homicidio. Por homicidio, sí, básicamente se condena por los dos Porque, delitos, a donde yo sí, quiero... porque mata, son dos casos en uno. Sí, básicamente, pero entonces nótese que a donde yo voy, lo que quiero significar es lo siguiente, Jairis. Ese enfermero nunca tenía planeado matar a la enfermera. Eso se dio accidentalmente. ¿Cuándo? Cuando la enfermera lo sorprendió. Lo Pero él sorprende, sí, dentro de su exacto. plan inicial, No lo era, tenía planeado. no lo tenía planeado, pero sí hay un dolo, y hay un No, dolo que nace pero accidentalmente nació ese dolo cuando la enfermera sí, sorprendió al enfermero sosteniendo esta relación sexual. Entonces esta hay dos relación, clases sí. de dolo, es como para diferenciar Exacto. las dos Sí, clases ya, de dolo. sí. Ok, Listo. doctor. Vale, Clarito. perfecto. ¿Qué nos dice Kevin? Gracias. Doctor, buenos días. Bueno, Dice que el dolo se da por conocimiento y voluntad. Y sí. cuando no hay voluntad de hacerlo, Si no hay voluntad, hombre Kevin, no hay dolo. Ojo, yo les decía, se tiene que presentar los dos ingredientes del dolo. Si no se presentan esos dos ingredientes, la conducta no es dolosa. Si él no tiene la voluntad de cometer el delito, la conducta no es dolosa y eventualmente o podrá ser culposa o podrá ser preterintencional, pero nunca podrá ser dolosa. Se tienen que presentar estos dos ingredientes. ¿Listo, Kevin? muchas gracias, doctor.
Vale, perfecto. ¿Qué nos dice Luz Adriana? Buenos días, profe. Entonces, como para entenderlo, el dolo directo es el planeado y el indirecto es el imprevisto que aparece en el momento del directo, ¿sí? Sí, señora, ese se presentó Bueno, accidentalmente. sí. No, era un imprevisto que sucedió mientras yo estaba haciendo el directo. Exactamente. Listo. ¿Qué nos dice Ok. John Alejandro? Profe, yo tengo una pregunta, bueno, dos. Esta distinción de dolo, ¿para qué? O sea, ¿cuál es el objetivo al momento de juzgar a una persona? ¿Para qué se hace esa distinción? Yo le decía, hombre, John, que esta es una distinción, o les decía, que hace la doctrina. En un proceso real, nunca se habla de dolo indirecto y nunca se habla de dolo indirecto. Se habla es de dolo, se habla de dolo. Simplemente es bueno que nosotros tengamos claro que existe un dolo directo y un dolo indirecto. Pero, le repito, esto en pena no tiene ninguna diferencia. Será la misma pena para una conducta cometida con dolo directo o con dolo indirecto. Una significancia en la pena. Simplemente son conceptos que existen allá en la doctrina. Les repito, nunca se va a hablar en una sentencia penal de dolo directo o dolo indirecto, o eventualmente, si se llegara a hablar, nosotros ya sabemos de qué consiste, pero para efectos de pena no tiene ninguna distinción, John. Profe, y otra, no hay manera de que exista, con la pregunta que hizo la compañera, la pregunta pasada, de que exista dolo indirecto sin necesidad de un dolo directo, o es por la voluntad. Claro, pero nótese que siempre la persona tenía una intención o una voluntad de cometer un delito, pero accidentalmente se genera el dolo indirecto. O sea que siempre en estos casos del dolo indirecto, John, para responderle su pregunta, en los casos de dolo indirecto siempre tendrá que haber un dolo directo y accidentalmente se generó el dolo indirecto. Entonces no puede presentarse un caso en que yo realice algo que no quería cometer, pero que se presenta accidentalmente. Entonces siempre tiene que haber un dolo directo y a raíz de algo que se generó accidentalmente o fortuitamente se genera un dolo indirecto. ¿Qué nos dice Miguel Antonio? Doctor, buenos días. Con respecto a lo que usted acaba de comentar, dice usted que será la misma pena para el dolo, pero es decir, en el caso del enfermero, un acceso carnal y es X pena, y para el homicidio cometido en la persona de la enfermera, pues es otra pena. Sí, ¿Cierto? pero entonces será otra pena, pero no podemos decir que si una conducta, por ejemplo, un homicidio se comete con dolo directo y otro con dolo indirecto, serán dos penas distintas porque se cometió con dolo directo o con dolo indirecto, no. Simplemente se observará si hubo o no dolo, indistintamente que sea dolo directo o indirecto, y se impondrá la pena. Gracias, señor. Vale. ¿Qué nos dice Helbert? Doctor, buenos días. Buenos En días. ese caso, cada pena, siendo distintas, sumarían, o sea, digamos, el acceso carnal le dio 5 años, estoy hablando, y el homicidio le dio 25, o sea, ¿pagaría 30 años o con la pena más grande se paga la pequeña? Cuando lleguemos al 30, mírese que ya nos estamos acercando peligrosamente. Y para responderle la pregunta, aunque eso va a ser explicado en profundidad cuando lleguemos al artículo 30, básicamente, Elber, cuando existen dos delitos, se coloca o se impone la pena del delito más grave aumentada hasta en otro tanto sin que sea la suma aritmética. Esto ya es potestativo del juez y así lo indica el artículo 30. Se impondrá la pena del delito más grave aumentada hasta otro tanto, mírense que ese otro tanto deja a libertad del juez, sin que sea la suma aritmética. Esto con las penas de prisión, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos. Por eso ustedes en Estados Unidos a veces escuchan que la persona
fue condenada a 2 cadenas perpetuas y 150 años de prisión. Es porque allá sí se suman, como dice el allá se suman todos los delitos. Acá no, aquí existe otra forma, pero cuando lleguemos al artículo 30, les repito, lo vamos a estudiar más profundamente. Gracias. Vale, perfecto. Geraldine. Profe, buenos días. Profe, es que no sé si preguntarte o esperar a que llegues al artículo Tranquila, 30. ¿no? Porque de pronto después se le va la pregunta. Vale. O sea, digamos un ejemplo, una persona, X persona hizo un robo, ¿sí me entiendes? Y con el robo, pues, usó un arma de fuego, y con el arma de fuego, digamos, mató a la persona. En este caso irían como que varios delitos, o sea, homicidio, porte ilegal de armas y hurto, no sé, calificado, creo que se llama, no sé cómo se llame la verdad, tres delitos, o sea, que no se suma, sino que se deja el más alto, o en este caso sí Entonces, sumarían se impone, Geraldine, la pena del delito más grave. En este caso, como tú me lo indicas, sería el homicidio. el homicidio. Y se le va a Vale. aumentar otro poco por el porte ilegal de armas. Otro tanto, dice la ley, otro tanto. Ese otro tanto lo determina el juez. El juez determina qué otro tanto le aumenta. Y le aumenta otro tanto por el hurto, pero el juez determina qué otro tanto. Y una vez ha sumado esos otros tantos a la pena del delito más grave, esa será la pena que va a sufrir esta persona. Vale, o sea, en sí solamente se le suma, como dices tú, otro tanto, pero en sí no se hace la sumatoria como tal del delito. No es una suma, digamos, aritmética o matemática, no, sino es otro tanto. Vale, muchas gracias. Perfecto, listo. Este artículo 22 del dolo, aparte del conocimiento y de la voluntad, nos trae una segunda parte. Nótese que ese artículo 22 está dividido por un punto. Y en la segunda parte del artículo 22 dice lo siguiente. También será dolosa la conducta, esto es el delito también será doloso cuando la realización de la infracción penal haya sido prevista como probable y su producción se deja librada al azar. Esa figura, mis doctores, esa figura consagrada en esa segunda parte del artículo 22 se denomina el dolo eventual. Ojo, dolo eventual. Y ustedes, doctores, van a escuchar mucho del dolo eventual, sobre todo en los accidentes de tránsito. Ojo, sobre todo en los accidentes de tránsito. Allá van a hablar mucho, van a escuchar mucho de la figura del dolo eventual. Vamos a tratar de entender lo mejor posible la figura del dolo eventual. Una persona actúa con dolo eventual. A ese dolo eventual, doctores, también se le denomina el dolo condicionado. Entonces, una persona obra o con dolo eventual o con dolo condicionado, porque estamos hablando exacto. Cuando hablemos del dolo eventual y del dolo condicionado. Entonces, esa persona, allá en su mente, ojo, en su mente, en su psiquis, ve como posible un resultado que es un delito, pero que él no lo deseaba, pero él sí lo contempló como posible. Él sí contempló como posible que ese delito se cometiera. Sí. Ya. Entonces le repito, esta persona sí contempló como posible que ese resultado, que no lo deseaba, pero se llegará a generar. Y esa producción de ese delito, que era posible que se generara,
lo deja librado al azar. De pronto lo entendemos mejor con ejemplos. Miren. Una persona se encuentra en la cárcel. Y se encuentra en la cárcel, ¿por qué? Porque la condenaron por el delito de extorsión. O sea, ya está el extorsionista en la cárcel. De pronto este extorsionista X, pongámosle nombre X, cumple su pena por secuestro extorsivo o por extorsivo. Bueno, pongámosle secuestro extorsivo. Él cumplió su pena. Esta persona X. Resulta que esta persona X, el secuestro extorsivo lo cometió con otro. Y ese otro nunca lo fue a visitar en la cárcel. Y ese otro también gastó todo el dinero que habían obtenido producto de ese secuestro extorsivo. Entonces ese compañero de fechorías, pues, aparte de que le gastó todo su dinero, el que le correspondía por haber cometido el delito, nunca lo fue a visitar a la cárcel. Entonces esta persona X sale con un profundo odio, un resquemor por su compañero de andanzas y decide enviarle a su casa un libro bomba. Ese libro bomba llega a la casa del compañero de fechorías y al abrir el paquete, la bomba, la onda explosiva mata efectivamente al compañero de andanzas. Pero asimismo mata a los dos hijos de esa persona. Les pregunto, este tipo es el que envió el libro bomba, ¿tenía la intención de matar a los dos hijos? La respuesta es no. Pero él sí sabía que eventualmente, si otras personas se encuentran cerca de quien va a destapar el paquete bomba, él sabe que las otras personas también se van a morir. Pero ese resultado lo deja librado al azar. A que el azar sea quien determine qué otras personas estarán cerca a quien efectivamente va a destapar este paquete bomba. Entonces, en este caso, hablaremos de un dolo directo. Claro, él quería matar a su compañero de andanzas. Ese homicidio tendrá dolo directo, pero con relación a los dos niños que se encontraban en ese momento en ese inmueble o cualquier otra persona que se encontrara en esa casa o en ese apartamento cuando se destapó el libro bomba y que también se sabía que iban a morir precisamente por la onda explosiva. Con relación a esas otras dos personas habrá un dolo eventual. Ojo, dolo eventual. Otro ejemplo. Otro ejemplo. Miren que este dolo eventual va a tener alguna dificultad. De hecho, hay cantidad de trabajos. Ustedes van a ver, de pronto les envío después con posterioridad que hayan leído esta primera jurisprudencia que les envié. Porque en derecho penal existe un problema que es
la diferencia entre el dolo eventual y una figura que se denomina la culpa con representación, sobre todo en los accidentes de tránsito. ¿Y por qué les digo que el dolo eventual lo van a escuchar mucho en los accidentes de tránsito? Porque en muchas ocasiones, ojo, en muchas ocasiones, unos accidentes de tránsito se generarán por culpa y otros accidentes de tránsito se generarán por dolo. Hubo un caso que ocurrió hace unos años de un señor que era piloto de un avión, se va por allá para una rumba, consume sustancias estupefacientes, consume también licor y toma su auto. Y en ese estado, o sea, producto de la ingesta de bebidas alcohólicas y del consumo de sustancias estupefacientes, esta persona pues estaba en un estado bastante, pues estaba afectado por la ingesta y el consumo de estas dos sustancias. Toma su auto y en una calle de Bogotá, aproximadamente como a 150 kilómetros por hora, produce un resultado y este resultado es el resultado muerte en un accidente de tránsito. En aquella ocasión se indicó por parte de la Fiscalía General de la Nación que esta persona obró con dolo eventual. ¿Por qué? Porque esta persona, ojo, esta persona, dice la Fiscalía, para la Fiscalía, esta persona debió haber tenido en cuenta allá en su mente que el conducir bajo la influencia de estupefacientes y bajo la influencia de bebidas embriagantes puede llegar a generar un resultado, pero él lo deja librado al azar. Él dice, dejémoslo librado al azar. Por eso a esta persona en esa ocasión se le procesó y se le juzgó por homicidios, pero con dolo eventual. No por haberse generado el accidente de tránsito solamente, sino por el estado en que la persona se encontraba. Aparte del accidente de tránsito, esta persona venía borracha y venía pues bajo el influjo de una sustancia estupefaciente. Entonces fue eso lo que generó el dolo eventual, más no el accidente de tránsito como tal. El accidente de tránsito individualmente considerado, no. Es cómo se puso esa persona. Ni siquiera el exceso de velocidad, sino era el estado en que iba. Y básicamente la postura del sistema judicial colombiano en los accidentes de tránsito que se generan cuando la persona va embriagada o cuando la persona va bajo el influjo de algunas sustancias estupefacientes es la del dolo eventual. ¿Qué nos dice Ángela? Sí, profe, pensaría que como lo dice la Fiscalía, está bien porque realmente él está infringiendo una norma que ya está escrita y él sabe que si va a conducir embriagado o con sustancias puede accidentar a cualquier persona. En cambio, si pasara una persona y la accidentara y él estando bien y cumpliendo las normas, pues ya no sería un dolo, pensaría que ya no lo hizo a propósito, entonces ya no estaría considerado como dolo. Pero como ahí está incumpliendo una norma, por eso sería el dolo eventual. No, Ángela, y además eso, que pero no eso no sabe es así, Ángela, eso no es así. ¿no? Nótese que en el caso del ejemplo, él va incumpliendo no solo una norma, sino dos. La primera es conducir borracho y la segunda es conducir a exceso de velocidad, con exceso de velocidad. Entonces, lo que yo quiero hacerte entender es que no se condenó por el dolo eventual, no por haber infringido una norma, no.
porque el infringir las normas son delitos culposos y eso lo vamos a ver cuando estemos en el 23. Ya ahorita lo vamos a ver en qué consiste la culpa. Es infringir normas. Aquí es porque esa persona se puso en ese estado. No es por infringir la norma, es por el estado en que esa persona se puso. El estado en que ella se puso. Por eso les decía que la diferencia entre la culpa con representación y el dolo eventual es una línea muy delgada, pero lo que quiero que entiendas por ahora, Ángela, es que el dolo nunca se da por infringir normas. No, no se da el dolo por infringir normas. O la intención. Sí, es por la intención y el conocimiento. Es la intención y el conocimiento, pero en ocasiones, ojo, en ocasiones, uno sin intención, pero con conocimiento, puede llegar a cometer delitos dolosos. Por ejemplo, miren el dolo indirecto. En el dolo indirecto, esa persona, no, en el caso del enfermero, esa persona nunca tenía planeado matar a la enfermera que lo sorprendió. Nunca tenía planeado eso, pero cuando lo sorprendieron, ahí en ese momento nace la intención. Nació la intención en ese preciso momento. En el caso del dolo eventual, ojo, en el caso del dolo eventual, pues básicamente es que en el caso, bueno, a ver, pensemos que en el dolo directo, pensemos en la diferencia, aquí se encuentra en una columna dolo directo y en otra columna se encuentra dolo eventual. Entonces, en el caso del dolo directo, la persona, hay una estrecha relación, hay una plena unión entre la intención y el resultado. Dolo eventual puede o no podrá ocurrir ese resultado. Lo dejan librado al azar. Lo dejan librado al azar. Vamos, de pronto cuando estemos hablando de la culpa con representación y sin representación, voy a enfatizar un poquito en la diferencia entre la culpa y el dolo eventual, ¿vale? Ok, profe. Listo, vale. ¿Qué nos dice Jimena? Buenos días, profe. Bueno. Yo sé que los animales también son sujetos de derechos, ¿sí? En el caso del sicario, digamos, después de haber matado a la persona, pasa lo del auto y en el escape del auto atropelló a un animal, por ejemplo. También entra todo ese tipo del dolo y todo, o sea, ahí cómo sería. Bueno, eso lo Bueno, en vamos el a tema ver. de los animales. Claro, eso lo vamos a ver después, Jimena, pero por ahora déjame explicar bien dolo, culpa y preterintención, pero ojo, déjame esa pregunta en el tintero y no la respondo, o bueno, la voy a responder, pero de pronto no me comprendes la respuesta. Mira, solo serán dolosas, bueno, solo serán culposas y preterintencionales las conductas taxativamente consagradas en la ley. Si ves que no lo entiendes, solo serán culposas y preterintencionales las conductas taxativamente consagradas en la ley. Esa es la respuesta, pero yo te la voy a explicar si alcanzamos hoy o si no mañana, porque está dentro de todo el programa académico. ¿Vale, Jimena? Ok, gracias. Listo. Lenin. Buenos días, doctor. Buenos días. O sea que en el caso, también digamos, por ejemplo, de un sicario, llegó, por decir así, a una tienda a matar a X persona, pero resulta de que dentro del tiroteo hubo una bala perdida que afectó a otra persona. Ahí estaríamos dentro de un dolo eventual. Claro que sí, con relación a esa víctima de la bala perdida, dolo eventual. Porque usted sabe, Lenin, que si dispara indiscriminadamente un arma, eventualmente el azar podrá indicar que esa bala haga objetivo en otra persona. Ese es el típico caso del dolo eventual también, el de la bala perdida. Ok, muchas gracias, doctor. Listo. Luz Ángela. Profe, buenos días. Buenos días. Espérame que estoy prendiendo la cámara. Profe, por ejemplo, cuando usted se refirió a la persona que se embriagó y se puso en ese estado y le dieron dolo, como eventual. dijo usted, Dolo eventual. Entonces, digamos, una pareja, cuando el esposo llega ebrio, que también se puso en ese estado, porque casi siempre es homicidio culposo cuando mata a la mujer en una riña.
No, 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 no. Eso es homicidio doloso si mata a la mujer en una riña, Luz Ángela. Porque él quería matarla. No, pero digamos es como lo mismo del enfermero. Los hombres que normalmente se embriagan, que digamos un día de fiesta y se fue un sábado, tomó y llegó, inició una riña que no era la intención de matarla y en su estado que no es tan consciente por Pero el espera, me alcohol. dice, espera, te voy a hacer unas preguntas. ¿Tú por qué dices que el señor no tenía intención de matar a la señora? ¿Quién lo dice? ¿Lo Porque, dices tú por qué? no, porque yo conozco un caso No, de espérame, espérame, Luz Ángela, porque eso no lo dice tu caso. No, eso ok. lo dice el estudio de ese caso. Mira, si en la riña el señor tomó un bate y le pegó un batazo en la cabeza a la mujer, ¿quería matarla? La respuesta es sí, porque si yo quiero herirla, le pego el batazo en una pierna, no le pego el batazo en la cabeza. Si en la Pero por riña, ejemplo, espérate, si Luz la Ángela, empujo, espérate. No, no me des tus casos, analiza la explicación y lo asimilas a tu caso. Si en la riña el señor tomó un cuchillo y le propinó una herida en el pecho a la víctima, ¿quería matarla? La respuesta es sí quería matarla. Ese es el análisis porque es que el juez no se puede meter en la cabeza de la persona para saber si quería matarla o no. El juez lo que analiza son los hechos y con base en los hechos establece si quería o no quería. Entonces, si la víctima tiene una herida con cuchillo en el pecho, es porque querían matarla. Entonces el juez dice, claro, miren dónde se produjo la herida. Pero si, pero si la herida era en un brazo, no quería matarla. Entonces, esos hechos, Luz Ángela, son los que me indicarán si quería o no quería o qué era lo que quería. De pronto, esta persona no quería matar, pero sí quería herir o causar unas lesiones. Pero en los hechos, entonces ya ahora sí con eso, tú mirarás el caso que conoces y establecerás, él quería matar o no quería matar. Lógicamente, si me dice, si hubo un empujón, depende del empujón, porque si el empujón es en el balcón de un sexto piso, pues eso es distinto a que el empujón sea en la sala de su casa. Y no es por el empujón, si ves que no solo el empujón es el que se tiene que analizar, sino cómo se produjo ese empujón. Porque básicamente cualquier analista dirá que si el empujón es del balcón del sexto piso, pues lo que querían era matar con un empujón. Pero si el empujón se dio en la habitación y ella cae a la cama, pues no. Entonces, por eso yo les digo que cada caso es un mundo completamente distinto, porque entonces no podemos generalizar y decir, siempre que haya un empujón no quería. Tenemos que mirar cómo se dio. ¿Listo, Luz Ángela? sí, profesor, gracias. Vale, perfecto. Miguel Ángel. Profesor, ¿usted me podría dar una diferencia entre el dolo indirecto y el dolo eventual? Pues básicamente es que mire lo que pasa en el caso del dolo indirecto. Usted entendió el caso del enfermero. Sí. Listo. La pregunta es, ¿él quería matar a la enfermera? No. No. Pero cuando es sorprendido, en ese momento de que es sorprendido, él decide matarla, ¿cierto? Sí. Entonces, nótese que él decidió matar a la enfermera, accidentalmente, pero él lo decidió. Él lo Ok. decidió. Como en el dolo eventual, él no decide nada, él deja cosas libradas al azar. Miren Ok, en sí. el carro bomba, él nunca decidió matar a los dos niños, en el del libro bomba, él nunca decidió matar a los dos niños, él lo dejó librado al azar, como podían estar esos dos niños, como puede estar en una rumba y matar a 50 más que estaban ahí, pero él lo dejó librado al azar, a la fortuna. Como en el caso del dolo indirecto, él, si bien es cierto, no lo había decidido desde un principio, pero cuando se ve sorprendido, en ese momento toma la decisión. Entonces esa es como la diferencia, ¿listo? Ok, gracias. Vale, perfecto. ¿Qué nos dice José Vicente?
Profe, buenos días. Buenos días. No, en relación a la pregunta era porque en el caso que estaba explicando ahorita de la compañera, un caso, digamos, de cuando se dice que se causa ciertas heridas a las personas en su cuerpo, digamos, hay 32 puñaladas en el cuerpo de la persona, pero se dice que no hay tentativa de homicidio en esa parte, sino lesiones personales. Sí, claro que sí. En esos casos, el juez, ojo, es el juez el que determina con base en los hechos si estamos ante una tentativa de homicidio o bueno, ante unas lesiones personales. Pero ese es el análisis. De hecho, no es el juez, también es el defensor y es el mismo fiscal. Es todas las personas que analicen este caso jurídicamente si determina si estamos ante un delito o ante otro. Miren, puede pasar. Yo no sé si usted conoce, José Vicente, el caso de Natalia Ponce de León. Natalia Ponce Sí, creo de que León. sí, creo que lo escuché. Claro, el caso de Natalia Ponce de León es que una persona, un tipo, un sujeto, le rocea ácido en la cara a una dama y huye. Ese es el hecho. El tipo la espera, llega y toma el ácido y lo lanza en la cara a la víctima y huye. Con esta inicial explicación, usted, José Vicente, si analizara ese caso, indicaría, ahí este señor X, pongámosle el nombre que sea al infractor, este señor X quería matar a Natalia Ponce de León. No, causales No, no. la respuesta es no. Entonces viene el segundo análisis. Este señor quería lesionar a Natalia Ponce de León. Y la respuesta es sí, quería lesionarla de la forma más vil, de una forma muy baja, pero básicamente lo que quería era lesionarla. Con unas lesiones terribles, excesivamente terribles, pero el ánimo de él no era matar, el ánimo de él era lesionar y que esta persona quedara desfigurada el resto de su vida, pero nunca era matar, nunca era matar. Sin medir la circunstancia, o sea, sin medir lo que iba a suceder. De pronto sí, porque él sabe que un ácido en la cara va a desfigurar, pero él sabe que el ácido en la cara eventualmente no va a matar, porque si él quisiera matar, de hecho es más fácil conseguirse un cuchillo que conseguirse el ácido y propinarle unas 4 o 5 puñaladas en el pecho y la mató. Entonces, ahí ese es el análisis que el analista jurídico debe realizar. ¿Qué era lo que buscaba el agente con él cuando realizó ese comportamiento? Y eso se lo dirán los hechos. ¿Listo, José Vicente? Listo, profe, gracias, muy amable. Vale, perfecto. ¿Qué nos dice don Fabio? Profe, gracias, buenos días. Buenos días. Profe, quería hacer una pregunta. Digamos, en el caso del piloto, si yo soy el abogado defensor de él, ¿puedo solicitar más bien acogerme a un accidente culposo más que a uno doloso? Claro, usted dando tendrá... las siguientes razones. Sí, usted tendrá, hombre Fabio, que hacerle ver al juez o al tribunal que se encuentra que no estamos ante una conducta dolosa, sino ante una conducta culposa. Pues ahorita vamos a ver lo de la culpa. Estamos ante una conducta culposa y la diferencia en la pena es grandísima. Entonces, si usted logra convencerlos y sus argumentos son tan sólidos y tan fuertes, eventualmente podría existir alguna rebaja en la pena de su cliente. Una rebaja sustancial, Fabio. Profe, ¿me podría de pronto acoger a que las sustancias psicoactivas le afectan a la persona en condición de tiempo, espacio y cognición? Claro, siendo pero ojo, más que algo intencional. Ojo, Kevin, porque cuando usted afirme eso, mire, y aunque eso es de sexto semestre, pero tendrá que llevar la prueba. La prueba que demuestre que su afirmación es cierta. Y la prueba es el concepto de un perito experto, ya sea de un psiquiatra o un psicólogo, qué sé yo. Pero la afirmación del abogado no puede ir sola, porque el abogado sabe de leyes, el abogado no sabe
de los efectos de las sustancias estupefacientes en el cerebro, pero de pronto un psiquiatra sí, qué sé yo. Entonces tendrá que llevar al psiquiatra y tendrá que el psiquiatra realizar allá su estudio y explicarle al juez o cómo es que estas conductas influyen en el cerebro o no, pero todo con la prueba de vida. Ok, listo, profe. Vale, listo. O sea, se le puede solicitar de pronto exámenes que muestren que la persona está bajo esos efectos y uno acogerse de Claro, pronto a otro mirar a ver si los profesional. exámenes le Ok, sirven o no y utilizarlos. Porque si no le sirven, ¿para qué? Ujú. listo. Bueno, Vale, doctor, muchas gracias. María Camila. Profe, o sea que si digamos alguien lo hace con dolo, ¿se le rebaja la pena? Sí, las ¿O cómo es? conductas, ojo, las conductas con dolo, María Camila, son las conductas con penas más altas. O sea, el dolo, como el dolo es conocimiento y es voluntad y es querer cometer el delito, las penas son altas. Las conductas para las otras formas de participación que no hemos visto, pero son la culpa y la preterintención, son más bajas. Pero las conductas con dolo, que se cometan con dolo, son las conductas con las penas más altas. ¿Listo, María Camila? Cuando haya intención y haya Ok, voluntad. gracias. Y ya sea dolo directo o dolo indirecto o dolo eventual. Lo importante es dolo. Lenin. Sí, doctor, qué pena una preguntita ahí rapidito en cuanto a lo que decía el compañero de lo de las pruebas en el estado en que se encontraba bajo las sustancias. Si no son practicadas de manera inmediata, lo que se tendría después prácticamente sería un concepto de por decirlo así como lo dijo usted, un psiquiatra o no sé, pues un perito pues encargado dentro del área del mismo. O sea, la pregunta como tal es que si es válido o tiene que ser en el momento en que sucede, practicarle las pruebas para que sean válidas ante el juez, o después se podría atender un concepto en cuanto al estado en que se encontraba la persona. Todas las pruebas son válidas desde que no sean ilegales, Lenin. Lo que pasa es que unas pruebas tendrán más poder de convencimiento que otras, pero todas las pruebas son válidas desde que no sean ilegales. Lo que pasa es que al juez eventualmente le podrá convencer más una prueba que se practique en el mismo instante que otra que se haya practicado después. Ya lo importante es qué tanto va a convencer esa prueba al juez. Porque lo que busca una prueba es eso, convencer al juez de algo. De pronto el juez dice, esa prueba que usted me trajo no me convenció. ¿Por qué? Porque la practicaron un mes después, punto. Entonces perdió su prueba, pero es válida y sirve, pero no logró el objetivo que era convencer al juez. O de pronto el juez dice, sí, me convenció su prueba. ¿Por qué? Porque el testigo que trajo el psiquiatra era una autoridad en la materia, pero entonces ya hará parte del análisis que realice el juez sobre la prueba. Ok, muchas gracias, doctor. Listo. John. Juan, John Cobo. Juan Cobo, profe. Ah, Juan Cobo. Cuénteme, Juan. Es que me quedó en la cabeza aquí pensando lo del compañero que decía que cuando una persona la apuñalan 32 veces y que dice que es para causarle lesiones personales. O sea, ¿cómo es posible, digamos, que un juez pueda decidir sobre que son lesiones personales, sabiendo que son 32 puñaladas y que obviamente fue para matarlo, hasta con sevicia, yo creo? Claro, Entonces, pero ¿cómo es posible que se... ojo porque ustedes todavía no conocen el concepto de sevicia y nunca el concepto de sevicia viene unido a una cantidad de heridas. Eso nada tiene que ver, que a veces sí, pero eso nada tiene que ver el número de heridas con una sevicia. Y le voy a explicar por qué. Porque si se logra determinar que con la primera puñalada la persona murió, las otras 31 puñaladas sobraban. O sea, ahí no hay sevicia. Ahí no hay sevicia. ¿Sí ven? Si se logra, o sea, eso nunca va, pueden hacer 50 puñaladas, pero si se lograra determinar en un dictamen pericial o se lograra determinar probatoriamente que con la primera puñalada la persona murió instantáneamente, las otras 49 no estructuran la sevicia, pero eso lo van a estudiar cuando estén mirando el derecho penal especial y las circunstancias que agravan el homicidio. Pero lo que yo quiero significar, Juan, o John, Juan es Juan, ¿no? Juan,
es que si las 32 puñaladas fueron en la misma parte, esto es en el pie, eventualmente un juez podría decir que no, porque las 32 puñaladas fueron en el pie. Entonces, habría de pronto una tortura, pero de pronto una intención de matar. No, esto es en casos ya extremos. Ahora, si las 32 puñaladas son en diferentes partes del cuerpo, pues es más que obvio que quería matarlo. Eso es más que obvio. O así una de las 32 hubiese sido en el pecho, ya era, o en un órgano vital, pues hombre, ya, o en el cuello, ya se sabía, ya en esos casos lo determinamos. Pero entonces nunca miremos, lo que yo quería decirle al compañero, nunca miremos el número, y el número cómo se produjeron las lesiones y cómo se produjeron las agresiones, y ellas nos indicarán si eventualmente quería o no matarla. Si en un caso así vago, que digan 32 puñaladas, tal y como usted lo dice, pues quería matarlo, pero ya haríamos un estudio más profundo, es en dónde fueron las 32 puñaladas. ¿Listo, Juan? Listo, bro. Vale, perfecto. Entonces, mis doctores, otra de las formas en que se podrá eventualmente cometer un delito se denomina la culpa. Y la culpa está consagrada en el artículo 23 del Código Penal. Ojo, el artículo 23 nos habla de la culpa, que es otra forma de cometer un delito. ¿Quién, por favor, le da lectura al artículo 23 de la culpa? La conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible o habiéndolo previsto. Confío en poder de evitarlo. Sí. Entonces, miren, doctores, otra de las formas en que una persona puede cometer un delito es por culpa. Ya sabemos que es el dolo. El dolo es querer cometer el delito y saber que esa conducta era delito. Él quería matar y sabía que matar era delito y efectivamente mató. Él violó y sabía que violar era un delito y efectivamente violó o lo intentó hacer. En la culpa es otra forma de cometer un delito. Básicamente, tengamos en cuenta que la culpa se presenta cuando la persona que está cometiendo ese hacer o ese no hacer falta al deber objetivo de cuidado. Ojo, es una falta al deber objetivo de cuidado. Esta persona no obró con cuidado, no obró con cuidado. Y era previsible que el delito ocurriera porque la persona no obró con cuidado. Partamos del siguiente presupuesto. En la culpa no hay intención. En la culpa no hay voluntad. Esta persona no quería cometer el delito, pero el delito se produjo porque esta persona faltó a su deber de cuidado. Miren, les pongo un ejemplo. Ustedes se encuentran, ustedes son los, yo les decía, los salvavidas en una playa. Ustedes los contratan como salvavidas en una playa. Y su labor como salvavidas es socorrer a los bañistas que eventualmente tengan un percance. Para eso los contratan y para eso les pagan. Resulta que este caballero, digamos que es un caballero, ve una dama muy hermosa allá en la playa y se pone a enamorar a la dama. Mientras él estaba enamorando a la dama, una de las personas que se encontraba en esa playa, en el sitio que él estaba destinado a proteger, una de las personas se ahogó. ¿Por qué? Porque el salvavidas estaba ya enamorando a una mujer. Pues él comete el delito de homicidio, pero de homicidio culposo. ¿Por qué? Porque él no obró, hubo una falta a su deber, una falta a seguir esas indicaciones que le imponía su puesto. Faltó a su deber objetivo de cuidado. Él responde por ese homicidio, porque él tenía la obligación y tenía el deber de socorrer
a los bañistas, pero por estar distraído, una persona murió ahogada. Ese es el típico caso de un delito culposo. Nótese, doctores, que partimos del presupuesto que no hay intención, no hay voluntad, nunca quería matarla, pero la persona se murió. ¿Por qué? Porque el otro no estaba haciendo lo que la ley le imponía o lo que su contrato laboral le imponía, que era estar pendiente de los bañistas de esa playa y no estar por allá enamorando mujeres. Entonces hay una falta al deber objetivo de cuidado. Ahorita vamos a ver las clases de culpa que existen. Chirley. Profe, buenos días. Préndame la cámara, Chirley, por favor. Gracias. Sí, señor. Yo conocí un caso que fue de una señora que ella se descuidó, ella dejó unas velas donde estaban los dos hijos de ella. Resulta y acontece que ahí sucedió un incendio y se quemaron los dos niños. La estaban como inculpando a ella. En ese caso hay un... Un homicidio culposo, claro que es culposo. Claro, porque las velas no es para dejarlas prendidas y más cuando hay niños al interior de una vivienda. En este caso, ella infringió su deber como madre. Eso lo vamos a ver más adelante cuando estemos estudiando una figura que se llama la posición de garante. Ojo, la posición de garante. ¿Listo, Chirley? Pero básicamente sí es un homicidio culposo. Claro que lo es. ¿Qué nos dice Lisa? Profe, una pregunta. ¿En Colombia todavía existe la ley de ira e intenso dolor? ¿Tú tienes un código a la mano? No, profe. ¿Cómo así que no tiene código? ¿Está estudiando Derecho Penal? Sí, lo tengo, pero en internet. Ah, ¿y qué dice el artículo 57, Lisa? Ya, miro. Mire. Ojo, porque el que está estudiando Derecho sin código es como el que aprende a jugar fútbol sin balón. Yo. ¿El 50, sí, profe? No, señora, el 57. 57. Dice ira, sí, intenso dolor, el que realiza la Listo, conducta. ya. Esa entonces, mira que el código te dio la respuesta. No fue el profesor, fue el código. Entonces, ¿existe o no existe? Sí, señor. Listo, Lisa, perfecto. ¿Qué nos dice Francisco José? Gracias, profesor. Tengo una pregunta en Préndame ese la cámara, ejemplo que Francisco. Préndame la cámara. Perdón, profe. Listo, profesor. Yo tengo una pregunta que si en ese ejemplo que usted dio ahorita es para saber si no hay un delito que es omisión a socorro. Es lo que necesito saber, profe, si hay o no hay ese delito. No, en ese caso no lo hay. Porque la persona simplemente, en el caso, bueno, no conocemos cada uno de los detalles de ese caso, pero básicamente parece que la mamá dejó las velas prendidas y se fue. Entonces ella, ella no sabía que la casa se iba a incendiar. Entonces, si no sabía que la casa se iba a incendiar, ¿cómo ibas a socorrer a quien, si no sabía ni siquiera si la casa se iba a incendiar? Lo que sí cometió fue un error a su cuidado como mamá de dejar velas encendidas cuando había menores adentro. Pero no hay omisión a socorro, Francisco. Listo, profesor, gracias. Vale. Elber. Doctor, una pregunta en el caso del salvavidas. Ajá. El hombre está en su trabajo, el hombre está haciendo lo que tiene que hacer. Pero hay dos personas ahogándose. No, pero espéreme. Antes de eso. Sí, ya sabe hacia dónde voy. No, pero listo. Si se demuestra que él hizo lo que tenía que hacer, no hay delito. Esa era mi pregunta. Claro, no hay delito. ¿Por qué, Elber? Por los que es una falta al deber objetivo de cuidado. Quiere decir que hubo una negligencia, una impericia o una imprudencia. Hubo negligencia, impericia o imprudencia. Pero si se demuestra que él hizo lo que tenía que hacer, sino que era imposible que él socorriera a dos personas al mismo tiempo, porque pues ¿cómo? Si se demuestra eso, no habría delito con relación a la que murió. ¿Listo, Helbert? Gracias, doctor. Esa era la duda. Vale, perfecto. María Camila. Profe, es que hay alguno que me confundo. Ahí en culpa también se le aumenta la pena. Es que eso me confunde. No, las conductas que son culposas, que se cometen con culpa, tienen penas menores, María Camila. Eso lo vamos a ver en un ratico, lo de la pena, y por qué hay culpa y por qué hay dolo. Y cuáles son las penas para la culpa y cuáles son las penas para el dolo. ¿Vale? Ok, gracias. Vale, listo. Jimena.
¿Jimena se fue? Bueno, Luz Ángela, mientras Aquí tanto. estoy. Ah, bueno, Profe, aquí Jimena. estoy. Cuénteme, Jimena. En el caso de, digamos, yo tengo un hijo, ¿En el caso de qué, por Jimena? ejemplo, Discúlpame. y yo tengo una pistola, digamos que es para seguridad, y la dejo en un cajón. Y En el caso de las entendería pistolas que que se dejan en si, las digamos, viviendas, yo tengo una pistola por seguridad en mi casa. sí. Bueno, en ese caso, para responderle a Jimena, son delitos culposos. Jimena, son delitos culposos, aunque siempre vamos a analizar cómo la dejó, si la dejó cargada, si la dejó con balas, si la dejó sin balas. Todo eso, todo ese análisis lo tiene que dejar. Entonces, no siempre miremos que en todos los casos que se dejaron pistolas son culposos. No. No, en unos casos serán culposos, en otros ni siquiera serán delito, pero tenemos que analizar siempre los detalles. A ustedes, cuando les llegue un caso, ustedes van a resolver eso es por los detalles, porque sería muy fácil y cualquier persona aprendería derecho penal si dijéramos, en todos los casos de que alguien dejó una arma, eso es culposo, o en todos los casos del homicidio por accidente de tránsito, es con dolo eventual. No, cada caso es un mundo completamente distinto y de los detalles es que se logran solucionar los casos. ¿Qué nos dice Luz Ángela? Profe, en el caso de las velas, también hacen otro tipo de juzgamiento, por decirlo así, por dejar los infantes solos. Bueno, ya de pronto podrá existir alguna otra pena con relación a los infantes solos, pero en lo que atiende, ojo Luz Ángela, en lo que atiende única y exclusivamente a la muerte de esos niños, será una conducta culposa. Claro que va a responder, aunque acuérdense de la norma rectora de la necesidad de la pena. Acordémonos también, miren que todo eso toca también analizarlo. ¿Qué es un homicidio? Sí. ¿Qué es culposo? Sí. Pero será necesario imponerle la pena. Ya el juez dirá sí o el juez dirá no. Eso lo dice el juez. Pero también tenemos que tenerlo en cuenta. También tenemos que tenerlo en cuenta porque si esa persona perdió a sus dos únicos hijos por ponerse a dejar una vela, yo creo que la cruz la llevará encima toda su vida, indistintamente que la metan o no a la cárcel, pero que la condenen de pronto sí, pero de ahí a que sea necesario. O por ejemplo, profesor, si tiene más hijos, pues también dejar a los otros dos hijos sin mamá, pues bueno, aunque por la situación que ese pasó. análisis si no lo hacemos nosotros en derecho penal. A nosotros no nos interesa eso. Eso es como el violador. Imagínate que el violador violó a una niña, pero tiene 5 hijos y responde por los 5 hijitos. Entonces, no, que el violador no vale de la cárcel porque si no esos 5 niños se van a morir de hambre. No, eso ya no es problema del derecho penal. Que esos niños responda el Estado o el bienestar familiar, pero esos análisis no los vamos a hacer nosotros. O por lo menos en derecho penal no alcanzamos a hacer esos análisis y en ocasiones algunas personas lo buscan, Luz Ángela. Lo que usted hace, efectivamente, algunos abogados que creen que el juez se va a conmover porque violó a una niña, pero mantiene a toda una familia. A mí no me interesa si mantiene o no mantiene a una Pero familia. digamos, Es que viola a profesores, una niña y va para la cárcel. digamos que ahí con lo que usted nos ha enseñado del tema de la igualdad no estaría en igual de condiciones con la mamá, porque pues un violador es un violador, mamá. No te entiendo, es que se fue el audio. Por ejemplo, profesor, cuando usted nos decía que uno debe exigir la igualdad cuando cumple las mismas condiciones, entonces no es la misma condición de una mamá a un violador, ¿o sí? No, pues claro que no. No es lo mismo, pero si la mamá tiene más hijos, no se tiene en cuenta en los demás hijos, sino si es necesario o no es necesario imponer la pena, indistintamente de que sean más hijos o no. O sea, lo que yo quiero significar es que lo de si responde o no responde, o si los vamos a dejar morir de hambre o no, eso no atiende al Código Penal. Eso ya atiende. Miren, yo tuve un caso, a donde yo tuve un caso en que, y básicamente es eso, en que un señor casi que toma a una mujer con 3 hijas, la rescata de la calle porque esa mujer y sus 3 hijas vivían en la calle y las pone a vivir bien, pero violaba a 2 niñas. Bueno, no las violaba, sino las accedía carnalmente, y estas niñas eran menores de 13 años, de 14 años. Y
la señora decía que él no quería que él fuera a la cárcel, porque si él iba a la cárcel, ella volvía para la calle con sus 3 hijas. Pero eso no atiende, ese estudio no lo hacemos nosotros en derecho penal, que lo pues si no puede, si no puede mantener sus hijas, las mantendrá el bienestar familiar o qué sé yo, pero para la cárcel de todas maneras, esos análisis, digamos que podrán hacerse dentro de un punto de vista social, pero no dentro del punto de vista penal. ¿Vale, Luz? Listo, señor, gracias. Vale, perfecto. Natalie. Buenos días. Yo tengo una pregunta. Digamos, un muchacho está en carreras ilegales, empezando por ahí. Él ¿Un muchacho está en qué? En carreras ilegales. Él, bueno, corre en carreras ilegales. Y en medio de él pues asesina a una mujer que iba pasando, pero pues por donde no debía, con una hija. Entonces, ¿eso sería delito culposo? Claro, acuérdate, acuérdate, Natalie, que ¿qué hubiese pasado? Entonces, la pregunta que hace el juez en estos casos, por eso todos los casos no son iguales. ¿Qué hubiese pasado si esta señora, porque tú me dices que esta señora cruzó por donde no debía cruzar? ¿Qué hubiese pasado si él no estuviera en las carreras ilegales, sino hubiese ido a la velocidad permitida? Aún con que el hecho que la señora se haya cruzado la calle en un sitio prohibido, ¿hubiese podido evitarse el resultado? Esa es la pregunta que tú realizarás. Y la respuesta indicará si es delito o si no es delito. Y eso lo indicará, eventualmente es una prueba. Eso no lo indicas tú, sino lo indica una prueba. Una prueba dirá, si él no hubiese ido a 100 kilómetros por hora, sino hubiese ido a 30 kilómetros por hora o a 40 kilómetros por hora, que era la velocidad permitida en ese sector, se hubiese ocasionado ese resultado. Si la respuesta es sí, no habrá delito. Si la respuesta es que no se hubiera ocasionado el delito, habrá delito. Entonces, si la prueba te dirá si es delito o no es delito. ¿Listo, Natalie? Bueno, profe, gracias. Vale, perfecto. Aquí veo Shirley. Profe, sí, yo entiendo. Cuando una persona comete un delito culposo, en ese caso que uno no quiere matar a nadie, pero pues por error termina cometiendo un delito. Por ejemplo, la farmacéutica que ella por error entregó tramadol en vez de albendazol. Mató a 2 niños. ¿Hay alguna posibilidad de que ella tenga una rebaja de pena por estar cumpliendo sus funciones, pero de pronto cometió el error, se dedicaba a la salud y eso? ¿Hay alguna baja de pena o alguna favorabilidad en ese caso? Shirley, siempre en un delito culposo, Shirley, siempre la persona lo va a cometer en ejercicio de sus funciones. Lo que pasa es que hubo una negligencia, impericia o imprudencia. De pronto por imprudencia, la chica tomó la droga que no tomía tomarla y se la entregó a la paciente. De hecho, aquí habrían 2 imprudencias. La primera, la de la persona que vende la droga, y la de segunda, la de la persona que no se da cuenta que esa no era la droga que le estaban vendiendo. Aquí hay una suma de imprudencias, porque si la mamá compró esa droga y no se dio cuenta que era lo que le estaban formulando sin otra, entonces aquí hay una suma de imprudencias. Pero básicamente le impondrán una pena por el delito culposo, que es una pena menor, sí, es una pena menor, pero tendrá pena. ¿Listo, Chile? O sea, pero va a a la ser una pena menor. O sea, a la mamá también por no haber mirado pues la fórmula, también se le impone una pena como tal. Claro, pero siempre cada caso con su detalle. Nótese que a veces las letras de las fórmulas no las entiende nadie. Y si la mamá ni siquiera sabía leer, ¿cómo podría corroborarlo? Pero cada caso es distinto. Cada caso es distinto, pero si la fórmula venía impresa en el computador, esa persona se debió haber dado cuenta que le estaban vendiendo lo que efectivamente decía en la fórmula. Aquí hay una suma de imprudencias, pero no que siempre que el farmacéutico vendió lo que no era y murieron, no. En el caso del farmacéutico siempre va a responder, siempre, porque él sí está en la obligación por ejercer su cargo en debida forma de entregar lo que dice en la fórmula. O a veces puede pasar lo siguiente,
que yo voy donde el de la droguería y le digo, mire, ¿qué hay para el dolor de cabeza? Y el del dolor de cabeza, y me da una droga que termino muriéndome producto de esa droga, el señor de la droguería responde. Responde por eso homicidio culposo, porque él no está para recetar, él no está para formular, él no es médico, él está es para otras cosas. Entonces hubo una extralimitación de sus funciones, aunque él nunca quería matarlo, nótese, pero sí tendrá una pena de un delito culposo. Chileida, las penas de los delitos culposos son muy bajitas, pero tienen pena, pero siempre Por bien ejemplo, bajas. cuando decimos que el caso de las velas, la mamá obviamente siempre hay un dolor, aparte de que perdió sus hijos por un accidente que ella misma cometió sin provocarlo. ¿Hay alguna pena especial para ese tipo de delitos culposos? Sí, para los delitos culposos traen sus propias penas. Listo, profe, gracias. Vale, perfecto. ¿Qué nos dice? No queda nadie más. Geraldine. Ya, profe, espérame, prendo la cámara. Profe, es que en mi caso, o sea, es que yo tengo un caso que, pues, o sea, realmente no sé mucho de él, quiero saber. Resulta que yo tengo una niña ya que tiene 7 años. Entonces, cuando ella tenía 4 años, yo ya llevaba mucho tiempo separada, pues, como el papá de ella, y tenía una nueva pareja. Un día yo la dejé que se fuera con él, solamente como 2 días, y él se me quedó como más de 5 días con ella y no me la pasaba al celular, nada. Y un día él me dijo, ve y recoge a la niña donde la abuelita. Resulta que él vive en un barrio totalmente diferente al de la mamá de él. Entonces ese día yo fui, como yo vivo en Suba y eso era en el sur, fui con mi pareja en ese momento. Le dije al que me acompañara y yo llegué, timbré y no me abrían. Como no me abrían, pues yo comencé a golpear más duro, siempre duro. Cuando veo es que se asoma el papá de la niña, efectivamente él no estaba donde él vivía, sino que él era el que estaba ahí. Siento que tendí una trampa. Cuando o sea, lo vi por la ventana, cuando ya abrió la puerta, bajó, fue junto con su hermano con un cuchillo. Y ellos querían era agredir a mi pareja. En ese momento, pues como que me empujaron a mí y cogieron a agredirlo a él, pero mi pareja lo que hizo fue reaccionar y lo golpeó. Mi pareja o sea, él alzaba pesas, tenía mucha fuerza. Lo que hizo fue que en el momento que lo golpeó, pues el golpe fue fuerte en la cara y él cayó al piso y se reventó la cabeza. Debido a eso hay como un proceso. El caso es que él dice que nosotros llegamos a matarlo a su casa y que y tuvo una incapacidad de más de 30 días. Eso está ahí, o sea, no nos han vuelto a llamar absolutamente nada, eso fue exactamente hace 3 años. O sea, ¿y eso qué sería? Si hay un delito, no hay delito, yo lo tomo como que él se defendió, porque Geraldine. nosotros, o sea, no llevamos arma, no llevamos nada. Geraldine, ¿ustedes fueron a matarlo a la casa de él? No, yo fui a recoger a mi hija. Entonces convenza al juez de eso. Convenza al juez de eso. Porque, digamos, la fiscal nos da a entender que nosotros sí somos unos delincuentes, nos dio 80 millones. Al juez de eso. ¿Tu novio nuevo se estaba defendiendo? Sí, él se estaba... Convence al juez de eso. Convénzalo. Ya, ahí está la respuesta. Convenzan al juez de eso. De hecho, díganle a su abogado. Por eso es que es bueno saber derecho penal y ustedes van a cobrar por un caso, por ejemplo, como el de Geraldine, un abogado bueno puede cobrar 30 millones de pesos. Uno malo cobra 5 o 10, pero pues ya van a saber cómo es el trabajo. Porque ese abogado es el que debe de convencer al juez, con pruebas, lógicamente, con pruebas que ustedes les entreguen, que este señor se estaba defendiendo y que ustedes no iban a matar al otro. Ahí está el meollo del asunto. Convenzan al juez. Convenzan al juez. El juez es el que tiene la sartén por el mango. ¿Y cómo lo convencen, Geraldine? Lo convencen con pruebas. Punto. Y en este caso, o sea, es que yo no sé qué pruebas pueda tener. Porque, yo tampoco pues, sé, Geraldine, yo tampoco sé, pero el abogado que ustedes contraten sí lo sabe. Vale. Yo no sé, pero contraten un muy buen abogado y ese abogado sí lo sabrá. Porque, digamos, él tiene sus testigos, pero obviamente es la casa de la mamá donde la mamá vivió toda su vida. Entonces, todos los vecinos están obviamente a favor de él, aunque ellos no vieron nada. Ellos salieron pero pues, entonces, después Geraldine, de los por hechos. eso te digo, convence al juez, pero yo no te puedo decir, mira, si yo renuncio al trabajo que tengo público y me contratas, yo te cobro 40 millones por eso y te hago una buena defensa, pero eso no va a pasar. Pero un abogado bueno sí lo puede hacer y a él es el que tendrás que indicarle o de pronto el abogado te dirá,
qué estrategia de defensa se va a diseñar para tratar de sacarlos a ustedes avantes de ese caso. ¿Vale? Sí, efectivamente pasó así. Vale, profe, gracias. Vale, perfecto. Entonces, doctores, les decía que hay otra forma de cometer el delito que se denomina la culpa. Y básicamente empezamos con el hecho que cuando hay culpa, no hay dolo, no hay voluntad, ni hay querer cometer ese delito. No se quiso cometer el delito, no hubo la intención de cometer el delito, sino que el delito se dio por una falta al deber objetivo de cuidado. Falta al deber objetivo de cuidado. La primera clase de culpa que consagra la jurisprudencia y la doctrina se denomina la culpa con representación. Ojo, así se denomina, culpa con representación. Aquí me faltó Ángela, Ángela Pinzón. Cuéntame, Ángela. Profe, espera, pongo la cámara. Profe, revisando así la sentencia, podría decirse que también ahí donde se resuelve que no hubo un dolo o que no hubo, no me acuerdo cómo es que se llama, está en el resuelve, ¿cómo se llama? Como que se revoca lo que había pasado, se revoca la providencia del 22 de febrero del 2017 y dice que no hay un delito de prevaricato por omisión. Pero ahí yo revisaba y hacen referencia entre los hechos al dolo. No es probado, entonces por eso El dolo toca podría probarlo. darse. El dolo Dime. toca probarlo. Eso significa, Ángela, que el dolo Toca probarlo. Como no hay una prueba, podría ser culpable. Podría ser el otro que estamos viendo, profe, el culposo. de la culpa. Culposo. Culposo. Lo que pasa, ¿Podría darse por Ángela, ese lado? espérate. Lo que pasa, Ángela, es que los delitos culposos tienen que estar consagrados en la ley. Entonces, existe un delito que se denomina homicidio culposo. Ojo, culposo, que es el que se comete con culpa. Pero el delito de prevaricato, creo que ese es el caso, el de prevaricato, ¿sí? No existe un delito en la ley que se denomine prevaricato culposo. Ese delito no existe. O sea que ese delito o se obra con dolo o no es delito. Punto. Porque no existe el delito de prevaricato culposo. Sí, o sea que en la ley tiene que decir que es culposo. Exactamente. Tiene que decir ese delito. Y como Por no eso lo es dice, que no es un delito. no es delito. Entonces, por eso es que Aunque está encuentras, faltando a su deber. Exacto, profesor. exacto. Entonces, por eso es que tú encuentras delitos de homicidio culposos, lesiones personales, y allá está en la ley, el homicidio culposo, las lesiones personales culposas, el peculado culposo. Todos esos delitos traen en la ley la palabra culposa. Si no traen en la ley la palabra culposa, será doloso. Y los que son dolosos o no son delitos. No tienen pruebas, entonces no es doloso. Bueno, profe. Muchas gracias por la explicación. Vale, perfecto. Aunque eso lo voy a decir después, pero bueno, nos Bueno, anticipamos a los acontecimientos. ¿Qué nos Gracias, dice profe. Miguel Ángel? Profe, usted cuando habló del delito culposo, usted nombró tres aspectos que son la negligencia, la prudencia Y la y se me impericia. escapó. Y la impericia. Ok, Impericia o imprudencia, aunque ahorita lo voy a repetir, ¿no? ok, era eso. Eso era como porque que ustedes me preguntan y pues tengo que anticiparme, pero yo iba a hablar de la negligencia, la impericia o la imprudencia, ¿vale? Ok, gracias. Listo, perfecto. Entonces les decía a mis doctores que existen algunas clases de culpa. La primera se denomina la culpa con representación, así se denomina en la ley y la doctrina. Primera clase de culpa, sí, la culpa con representación. Eso es la primera especie de culpa o la primera clase de culpa. Se denomina, ojo, culpa con representación. Le repito nuevamente para que quede suficientemente claro. Cuando yo estoy hablando aquí de la persona que está siendo procesada, yo le denomino el agente, porque así me enseñaron y así aprendí y así hablo y así es como está escrito en los libros. El agente, ojo, el agente. En esos casos, mis doctores, de la culpa con representación, ojo, de la culpa con representación. El agente que causa el delito, que es un resultado típico y antijurídico, ustedes ya saben qué es tipicidad y antijuridicidad, o por un hacer o por un no hacer, confiaba en evitar el resultado. Él confiaba en evitar el resultado.
Él confiaba en evitar el resultado. Entonces, la persona que va a exceso de velocidad, ¿confía en qué? Confía en que no va a cometer un delito. ¿Por qué? Porque tienen un carro con un sistema de frenos muy bueno. Apáguenme los micrófonos, por favor. Apáguenme los micrófonos porque veo mucha interferencia con relación a los micrófonos. Entonces, él confía en los sistemas de freno de su carro. Él confía en eso. Pero resulta que no. Él no pudo evitar el resultado. Los frenos no funcionaron como esta persona creía. Y pues precisamente por ese exceso de velocidad, pues ocasionó un accidente. Básicamente la mayoría, ojo, la mayoría de accidentes de tránsito se dan con culpa con representación. La mayoría, no todos. La sentencia, a ver, escriban ahí la sentencia 17019, la sentencia 17019. Ojo, 17019. Esa sentencia es de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, la 17019. Esa sentencia es del año 2004. Solo hay una 17019 del 2004. El magistrado ponente es el doctor Yesid Ramírez Bastidas. Yo recuerdo las sentencias de Yesid. En esa sentencia, en esa 17019 del 2004, en esa sentencia se hace una diferenciación entre el dolo eventual y la culpa con representación. Esa es la sentencia que nos indica cuál es la diferencia entre el dolo eventual y la culpa con representación. Asimismo, existe otra sentencia. De hecho, es del mismo magistrado, es de Yesid. Esa sentencia es la sentencia 29221, también proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Ojo, la sentencia 29221. Y esa sentencia 29221 de la Corte Suprema de Justicia, esta es la del año 2009, también es magistrado ponente Yesid, Yesid también es Bastidas, esta es del 2009. Yo se las voy a enviar al WhatsApp, pero si la pueden ir leyendo antes, léanla, porque para mi concepto, doctores, para mi concepto, es la sentencia que todo abogado penalista debe cargar debajo del brazo. Lógicamente, después de haberla leído, ¿no? Es una sentencia amplia, pero es la 29221. Una preguntita, qué pena, ya le voy a prender la cámara. Con respecto a la sentencia que no estuvimos mirando ahí del dolo, ahí yo estaba observando que, por ejemplo... ¿La 17019? Sí, señor. Sí. Que habla sobre el dolo. Ajá. Entonces, mira, hay que tenía los dos aspectos, que era la voluntad y el conocimiento. Eso ya lo vimos. Entonces, ajá, que Sí. exacto, entonces, eso le reafirma a uno mucho el conocimiento porque usted nos da la sentencia, pero también nos lo está explicando acá. Sí, claro. Porque si no fuese así, entonces, por ejemplo, uno como estudiante no tiene la capacidad de pronto de entender, pero es que tiene, por ejemplo, voluntad y consentimiento, que es por eso que revocaron todo y hallaron a ese ex juez sin culpa.
Sí, señora. Sí, básicamente aquí lo que buscamos, Yairis, o lo que busco es darle la herramienta que es la sentencia, pero también tratarla de explicar porque a veces, Yairis, y para todos, a veces no es muy comprensible, el código no es tan comprensible como quisiéramos. Entonces tenemos que desmenuzarlo y prácticamente empezar a comprender cada una de sus figuras. Y tengo una preguntita también para saber, para conocer. ¿Qué diferencia hay entre la ley, ¿cómo se llama? 600 y otra ley que creo que es la ley 900. Ah, espérate. No, tú estás hablando desde la ley 600 del 2000 y la ley 906 del 2004. Claro, lo que pasa es que eso ya es de derecho procesal penal. Ojo, es de derecho procesal, de los procedimientos. Ah, ok. La ley 600 del 2000 indicaba un procedimiento penal, un procedimiento que básicamente era escritural, era por escrito, era cuando nosotros conocíamos los famosos expedientes. A raíz de que nació la nueva ley, la ley 906 de 2004, ya estamos hasta un sistema oral, un sistema acusatorio. Ah, ok. Entonces esa es la diferencia entre esas dos leyes, ya ahí dices, la forma en que se va a llevar el proceso, el procedimiento. El primero era oral, la ley ¿Que una era 600. escrita? Sí, son muchas las diferencias, pero entre ok. todas esas diferencias es que el sistema de la ley 600 era escrito inquisitivo y el de la ley 906 es un proceso oral y acusatorio. Ok, gracias. Vale. Listo, doctores. Entonces, mañana vamos a seguir viendo las diferentes clases de culpa. Por favor, me indican, porque de pronto se me puede olvidar, a raíz de mi edad ya se me olvidan las cosas. Vamos a ver los factores que generan la culpa. Y ahí vamos a hablar de la negligencia, de la imprudencia y de la impericia. Y ese tema se denomina los factores que generan la culpa. Negligencia, impericia o imprudencia. ¿Listo, mis doctores? Entonces espero que la clase haya sido de su agrado. Muchas gracias por su asistencia y nos vemos el día de mañana. Gracias, doctor. Muy amable. Gracias. Muchas Gracias, gracias por todo. Gracias, profe. Gracias, profe. Muy chévere sus clases. Gracias, doctor.